Bien, la idea de ahora es primero presentarme porque no hemos tenido la oportunidad. Mi nombre es Roberto González. Yo soy el encargado de Balken, de la fábrica de los metalosates para la región de Centroamérica, el cono sur de Suramérica, que es Ecuador, Colombia, Venezuela, las islas del Caribe, y al mismo tiempo soy encargado del sur de Asia. En este caso hablo de Tailandia, Filipinas, Indonesia, Vietnam. A mí siempre me gusta cuando hablamos de maíz, aquí pueden ver esta fotografía, es que yo tengo experiencia en maíz trabajando desde México hasta Perú, en las regiones tropicales, pero también he tenido la oportunidad de moverme a ver maíz en las regiones de Asia. ¿Cuál es la diferencia cuando uno le dice en la parte subtropical? Estamos hablando de Estados Unidos, Argentina, comparado a la región tropical. Son horas luz. Ahorita que los gringos están sembrando su maíz, prácticamente ellos están en un momento que están cosechando 14, 15 toneladas por hectárea, pero ellos que tienen 18 horas luz en ciertos momentos, o sea, miren la cantidad de horas luz comparada en el trópico donde no nos cambia entre 11:30 y 12 horas luz. Por eso manejar la fisiología del maíz es muy importante cuando queremos llevar a los rendimientos. Pero antes de ver eso, debemos de conocer, y miren qué interesante, casi el 44.7% de lo que se produce de maíz a nivel mundial se usa como nutrición animal. O sea que prácticamente la base del maíz está orientada para darle de comer a cerdos, a aves, a ganado. No está para la alimentación humana, que miren, solo es el 1.4% de la producción total. Ese 1.4% es México y Centroamérica, que comemos tortillas. De allí, ¿qué hace además de la producción de alimentos para animales? Hay una parte que se guarda para exportar. Los grandes productores de maíz exportan 16.8 para seguir alimentando a los animales. Todos los países guardan un 25% de su producción en promedio, no todos los países, solo los que son más en excedente, o sea, los que producen de más, porque es su reserva alimenticia. Y si podemos ver, nada más 1.8 se vuelve almidones, 3.7 alcoholes y 5.8 se vuelven edulcorantes, jarabes para el maíz. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Cuando tú empiezas a ver estas condiciones, tú ves la distribución a nivel mundial, la gran esfuerzo es para nutrición animal, pero la mayor base de investigación de fisiología de maíz, de genética, es para la obtención de semilla. Solo un 0.2% de toda la nutrición, de toda la producción de maíz es orientada a genética, que es la producción de semilla. De esto podemos hablar que el maíz, el grano de maíz, está dividido en endospermo, que es donde están los almidones, donde se acumula prácticamente los azúcares de reservas, y el embrión, donde están los aminoácidos y los aceites para que sobreviva el potencial genético. Y tenemos la cubierta o pericarpio, que esta es la parte de protección que se usa mucho para nutrición. En maíz, la tecnología se ha manejado desde muchos lugares y tenemos tecnología de baja, aún con arados jalados por tracción animal, siembras manuales, que son las típicas en muchas regiones, no solo del Centroamérica o de las Américas tropicales, también en las áreas de Asia. Pero hay países con mayor tecnología. Esta es una feria en México en el cual
cosas cortadoras o combinadas, maquinaria pesada, tecnología hasta llegar a ser manejados por control remoto, están diseñados para la generación de una buena mecanización del maíz. Como hablábamos, la parte de la genética es muy importante. La mayor investigación en aspectos de genética es lo que nos llevan a la producción o venta de semilla. La genética y la venta de semilla es importante porque en ella está el mayor incremento en dinero para el productor y es donde está la mayor investigación para producción. Bueno, ¿y por qué hablamos tanto de genética? Porque cuando llegan los de genética que venden semilla de maíz, por lo general dicen, cualquier semilla de maíz que te vendamos, no importando el tamaño, aquí está la distribución de una mazorca que están sacando semilla, bola chica, bola pequeña, plano mediano, plano grande, bola grande. Estos granos prácticamente son de diferente tamaño. Pero ¿qué te dicen los que te venden la genética? No hay problema. Ahí está el mismo potencial genético. Y no es mentiras. Está el mismo potencial genético, pero ¿qué cambia? El tamaño de la reserva. Y ese tamaño de la reserva, si me dijeran, ¿cuál es más importante? ¿Un plano medio, un plano grande que una bola chica? Les diría, el plano medio, el plano grande, tienen mejor acumulación de nutrientes para la supervivencia de la genética que estuviéramos hablando de una bola chica. Pero eso no te lo dice el que te vende semilla porque quiere que todo el nutrimento sea, toda la genética se venda, aunque la concentración de nutrimento no se tenga. Por eso hay algo que se ha trabajado mucho que se llama la labor cultural. El marco de la labor cultural es el marco en el cual te va indicando qué es lo que va perdiéndose la merma de la semilla. Y más ahora que te venden la semilla por unidades. Por ejemplo, hoy te venden bolsas de 60,000 semillas. ¿Qué sucede con una bolsa de 60,000 semillas? En ensayos hechos en Jalisco en el 2008, a diferentes densidades, se observó la siguiente, que en promedio de una siembra, solo en el momento de siembra, hay una pérdida del 4% de la semilla. 60,000, el 10% es 6,000. El 5% son 3,000. O sea, ¿cuánto es el 4%? Estaríamos hablando 2,400 semillas se te van a perder de esa bolsita solo con sembrarlas. Y de ahí, de acuerdo al número de hojas, tercera hoja, quinta hoja, séptima hoja, hoja bandera, floración, maduración y horras. Horras significa que no llegan a producir, crecen, se desarrollan, pero no generan mazorca. Eso te está haciendo un total de 16% en promedio. ¿Para qué me sirve decirles esto? Imagínense un 16% y por un mal manejo puede llegar a un 20%. Un 20, ¿cuántos serían? 12,000 semillas. Y si ya le hacemos el cálculo que me cuesta X cantidad a las 60,000 y pierdo 12,000, prácticamente yo con 48,000 semillas llego a la producción. Hoy por hoy, cuando se ha estudiado la semilla, no el grano, porque hay una cosa, el grano es algo deshidratado que se usa para alimento. La semilla estamos tratando de cuidar la parte embrionaria. Y en la parte embrionaria aquí, señores, está la parte de los aceites y los aminoácidos para generar la plúmula y generar la radícula, la raíz. Además, este embrión me va a generar el endospermo, que es la harina,
y la capa de protección que es el pericarpio. ¿Qué es lo que te sucede? Que prácticamente esta capa de protección o cascarilla, que es el pericarpio, es la parte de protección, es la parte externa, es la que ayuda en todo el manejo de generación. El endosperma es la parte de reserva o nutrientes de almidones y carbohidratos para que viva el grano o la semilla, perdón. Y el embrión es donde está la parte genética. Muchas veces un productor compra la semilla, llega y la siembra, se hincha la semilla y empieza a generar la radícula y la plúmula, que es el tallo. Pero si esta semilla no fue bien almacenada o esta semilla el agricultor la compró, la subió a la camioneta, se la llevó, aguantó sol, se le mojó, la volvió a secar, la almacenó a alta temperatura, los aceites, los almidones y aceites se están perdiendo y descomponiendo. Al perderse y descomponerse, la capacidad nutricional del embrión se ve minimizada y este va a tener menos reserva para generar el coleóptilo y generar la radícula. Pónganse a pensar que una semilla de maíz cuando se entierra es equivalente como a un hombre lo enterremos, le cubramos de suelo y tenga que escarbar 2 metros de profundidad con sus manos para salir al exterior. Ese funcionamiento de los 2 metros es un gran gasto de energía y eso es lo que hace la semilla. ¿Cómo lo hace la semilla? Dentro de estos endospermas y almidones, él acumula no solo carbohidratos, acumula unas estructuras que se llaman fitatos. Los fitatos son quelatantes de fósforo y zinc, fósforo y magnesio, fósforo y calcio, que están ahí esperando a degradarse y a nutrir a la célula para estimular la emergencia. Pero ¿qué nos va a suceder si en cierto momento nuestra semilla ha tenido una degradación? Va a haber más merma la germinación en la emergencia, se va a perder. Por eso es muy importante trabajar un concepto que se llama energizar la semilla. Energizar la semilla es, en ciertos momentos, tratar de nutrir a la planta. Tratar de nutrir, perdón, a la planta, pero en realidad la semilla es una planta en latencia, esperando emerger. Tratar de energizar la semilla porque queremos tener como un preventivo de no saber qué ha sucedido. Con ese preventivo se ha hecho un desarrollo tecnológico con el metalosato multimineral. Metalosato multimineral, después de varias investigaciones de tratamiento de semilla, se determinó que 1 ml de metalosato multimineral en 10 ml de agua por kilogramo de semilla, oiga, 1 ml metalosato multimineral en 10 ml de agua por kilogramo de semilla, uno puede energizarlo. Si esto lo trasladamos a una bolsa de semilla que en promedio pesa 22.5 kilogramos, es igual a 22 ml en 225 ml de agua diluido por bolsa de semilla. Como a nuestro productor se diría, le cuesta esas medidas, lo trasladamos a decir una copa de 25 ml de multimineral, metalosato multimineral, una copa de 25 ml en 9 copas de agua aplicada a una bolsa de semilla. Una copa de multimineral en 2 copas de agua aplicada a una bolsa de semilla.
Eso, al aplicarlo, muchas veces hay temor de decir, y si se moja la semilla empieza a germinar, es prácticamente una copa de multimineral más 9 copas es igual a un cuarto de litro. Un cuarto de litro de agua o de líquido en una bolsa de semilla, en esa condición de 13% humedad, ni le genera ningún problema. Y lo interesante es que uno lo debe de aplicar, agitar la bolsa para que todo el producto se incorpore. ¿Qué va a hacer el metalosate? La parte del aminoácido va a penetrar y va a nutrir directamente al embrión. Los microelementos como el calcio me va a ayudar a generar la pared celular de la nueva planta. Y el magnesio me va a estimular a generar la clorofila de la primera planta. Además, como lleva zinc, hierro, manganeso, me va a estimular al crecimiento radicular. Siempre está la pregunta, oiga, ¿y a dónde han probado eso de energizar la semilla? Es una práctica muy común, esta es una fotografía de México, en lo cual Asgrow, que es la misma Monsanto, vende semillas, aquí están sus variedades de semillas, también hace aplicaciones de herbicidas, pero lo interesante también tiene sus tratadores, poncho o azteca, que pueden ser en este caso tratadores contra fungicidas e insecticidas a la semilla, tratadores de semilla, pero energizan con metalosate. Ya es una práctica de la energización dentro de estos productores porque esto les ayuda a tener una seguridad de ese potencial genético, al grado que qué es lo que quiere alguien que vende semillas y qué es lo que quiere un productor, que después de sembrar la semilla, ellos puedan observar sus crecimientos, sus desarrollos y que haya, no importando distanciamiento, formas, tengan una buena nacencia y principalmente el vigor. Entonces, no hay que olvidar este concepto de energizar la semilla porque es un seguro de lo que no sabemos que ha sucedido anteriormente con ese material genético que hemos comprado. Por eso cuando yo hablo con los productores y les pregunto cómo ven si van a tener buena cosecha, cómo van a ver la calidad de su producción, y me dicen, es que veo el tallo, veo el follaje, veo el grosor de la caña, y yo les comento, yo lo que veo es el sistema radicular. Si yo tengo una buena raíz, producto de un buen tratamiento de la semilla para que no hayan insectos y enfermedades, si yo tengo una buena energización de la semilla y elongación de la semilla, de las raíces verdaderas, y un buen anclaje de las adventicias para prevenir acame, estoy seguro que esta planta va a ser más resistente a problemas de sequía y mayor capacidad para absorber nutrientes. Por eso, me gusta siempre contarles a ustedes que la energización es importante, pero después todo este ciclo que vamos a hablar del sistema radicular es lo que va a determinar la producción. Y esto se va a estudiar con la fisiología del maíz. Quiero robarles unos minutos y veamos la parte de la fisiología, cómo crece una planta de maíz. La planta de maíz tiene una condición que anteriormente se determinaba en germinación, emergencia, primera hoja, segunda hoja, quinta hoja, de lechosa cuajado del grano, lechoso temprano, y se le determinaba por días aproximados de germinación. Esa etapa fisiológica tenía inconvenientes que un productor decía, hace 30 días lo sembré. 30 días hay que hacer esto fisiológicamente, pero no es lo mismo una planta de maíz a altas temperaturas y bajo nivel del mar, o una planta de maíz en el subtrópico, o una planta de maíz en mi tierra, que yo soy de Guatemala, que esté en el altiplano a 2000 metros de altura.
En promedio, desde que siembro a cosecho, la planta de maíz tiene 140 días en los lugares de alta temperatura, pero en lugares de altura puede llegar hasta 8 meses. Por eso se tomó otro criterio fisiológico, y el criterio fisiológico fue reconocer las etapas de acuerdo a un concepto de B, que se le llama estado beta vegetativo, contando el número de hojas. Cuando emerge la planta es BE, y desde la primera hoja va B1, B2, B3, B4, BN es a la enésima. Por lo general, las plantas de la mayoría de los híbridos llegan a tener entre 18 y 22 hojas. Llegaríamos a un B22. Pero en la etapa reproductiva es en el momento que ustedes ven los gilotes. Cuando diríamos, cuando ven los pelos de la mazorca, ahí comenzó la reproducción de la planta de maíz y se clasifica en R1, R2, R3, R4, R5 y R6, que son emisión de los pelos, R1. El grano interno, la flor femenina empieza a empollarse, R2. El grano ya cuajado empieza a estar lechoso. Lechoso es cuando es en elote. Cuando nosotros nos comemos el elote, es un grano lechoso con acumulación de azúcar, que es R2. R4, cuando ese elote se empieza a poner duro, porque empieza a formar carbohidratos más complejos, harinas. Y cuando empezamos a ver el grano más dentado, más duro, se llama el llenado del grano, y la madurez fisiológica cuando está seco. ¿Y eso de qué me sirve? A ustedes les es muy interesante ir a estar pendiente de las plantaciones de maíz cuando ustedes llegan a B4, 4 hojas. Uno debe de contar la planta de maíz cuando está en B4. Miremos esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oiga, usted me dijo que era importante B4, pero ¿por qué ahorita cuento y son B6? Porque el crecimiento es tan acelerado en los primeros momentos en maíz que pasar de B4 a B6 es momento de 2, 3 días. Ustedes tienen que, como agricultores, como técnicos desarrollistas o como técnicos de maíz, estar pendientes en B4 porque es el momento en que el productor debe tomar un criterio. ¿Qué va a nutrir, cómo va a nutrir y cómo va a aplicar? Porque en la investigación fisiológica, la etapa de B6 es la etapa ideal para aplicar la primera fertilización al suelo en bandas, o como llamamos muchas veces la nitrogenada más fuerte. Cuando tiene 6 hojas, es el momento en que la planta va a empezar a tener mayores puntos de crecimiento hacia arriba. O sea, la planta empieza a elongarse y empieza a formarse el sistema radicular nodal. El sistema radicular nodal son las famosas patas de gallina. Estas que hacen que la planta se ancle en el suelo, pueda succionar más agua, pero lo más interesante es que cuando vengan las ráfagas de viento no cae. Que el tallo se elongue y llegue su crecimiento es en esta etapa de B6. Como técnico me voy a decir, pero ahí no se ve el crecimiento adventicio, ahí no se ve la elongación. No, este es el estadio que microscópicamente y fisiológicamente se generan estas etapas. Por eso, el productor, en el momento de mayor elongación, cuando se va a dar despegue, es en B6. En B6 se va a dar el mayor despegue y crecimiento. Y es allí donde las últimas investigaciones determinan que es la etapa más sensible para aplicaciones foliares. Para momentos foliares, en B6
es la etapa en que se puede trabajar mejor la aplicación foliar para el crecimiento, para elongar el tallo y generar la estimulación del sistema radicular. En B6, para que se logre eso, necesitamos que se generen hormonas de crecimiento y además de las hormonas de crecimiento, que se generen división celular. Por eso, cuando hablamos en B6, hormonas de crecimiento, los elementos más sensibles son el zinc y el manganeso. Zinc y manganeso. Al mismo tiempo es necesario la incorporación de un nitrogenado porque es responsable de el crecimiento de follaje. Por eso B6 es la etapa más sensible para unas aplicaciones tanto al suelo como foliar. Si ustedes me dirían entonces, ¿cuál es el inicio de una aplicación más agresiva? Es B6 y cuando ya finaliza en B8. El productor puede trabajar entre B6 a B8. Esa es la etapa que nos va a permitir hacer la mejor asimilación de nutrientes. B6, B7 y B8 son las etapas sensibles para elongación y crecimiento radicular. De ahí hay otra siguiente etapa muy marcada, que es cuando la planta empieza a estimularse en B9. Uno debe estar, como dicen, como técnico o como productor de maíz contando las hojas. ¿Ya vieron? En B4 comienzo a contar. Yo sé que la aplicación va a ser entre B6, B7, B8. Pero también tengo aplicación entre B8 el momento. Si me hacen el favor, apaguen sus micrófonos para que podamos tener... Ok, gracias. Entonces tenemos la etapa B9, que yo quiero que le pongan mucha atención. En la etapa B9 es la frontera entre crecimiento vegetativo y la generación de la producción o la etapa sexual de la planta. Porque en la etapa de B9 se empiezan a ver los gilotes. Si uno pudiera disectar o abrir una planta de maíz, uno en B9 empezaría a ver cómo se van desarrollando los gilotes, que es la flor femenina de la planta de maíz, y cómo la panícula se va generando en el centro, que es la flor masculina. Cuando llega la etapa B10, es el tiempo que van a aparecer foliarmente las flores. Y eso ustedes lo van a poder observar cuando ustedes te verán en B9, empiezan a disectar o a quitar las hojas, ustedes podrían ver en este momento cada gilote, que es una flor femenina, preparándose para generar la mazorca, y podrían ver la espiga, que es la flor masculina. Si la viéramos en ese momento de B9, que es el inicio, microscópicamente se está formando la panoja, que es la flor masculina, y se está generando la mazorca o gilote, que es la flor femenina. Por eso es muy importante en B9, que es la diferenciación que va a determinar de acuerdo a cómo se ensanche la mazorca y cómo tenga calidad de óvulos la panícula para ver la producción. Porque cuando llegamos a B12 se determina el tamaño potencial de la mazorca y el número potencial de óvulos de la mazorca. Cuando llegamos a B12, señores, ya está marcada la producción. Número de hileras, número de líneas, perdón, mazorcas por línea, o número de hileras y los números de granos por mazorca. Ya no se puede cambiar. Por eso, desde B9 a B12, óiganlo bien, B9 a B12, ustedes necesitan
hacer una fertilización foliar pensando en crecimiento de las mazorcas y diferenciación sexual y calidad de polen. Y ahí tienen que tener bien grabado calidad de polen, que es lo que genera la panícula, ese polvo que suelta la panícula que llega al pelo del jilote y fecunda los granos, está formado por polen y ese polen es necesario que tenga una concentración adecuada de boro. El mineral boro es responsable de la calidad del polen. Y el zinc, que es responsable de generar hormonas sexuales para estimular el crecimiento y la potencial del óvulo y del tamaño de la mazorca. Las mazorcas, por lo general, tienen entre 500 y 1000 óvulos. Miren, 500.000 óvulos que van a ser en futuro semilla o grano. Y ellas están arregladas entre 16 a 20 hileras, lo cual pueden acomodar de 30 a 50 óvulos. ¿Qué me puede decir eso? El manejo entre B9 y B12 me va a permitir que la planta llegue a productividad. Por eso, cuando a mí me preguntan cómo es la flor femenina, se lo presento. Es igual que la mazorca. Es la misma mazorca de maíz, lo único que no ha sido fecundada aún por los óvulos. Esta flor femenina, para que se fecunde y genere lo que se llama el grano, va a tener etapas. La R1 es cuando el jilote emite el pelo, que es prácticamente un pelo por cada óvulo. Pero este pelito que se ve en realidad es un canal donde se deposita el polen y por el tubo polínico se elonga y fertiliza a cada grano. Cuando lo fertiliza, se ve que el pelo se corta y se genera la ampolla. Ese es un grano ya fecundado. De acuerdo a la cantidad de grano fecundado, es lo que nos va a dar la línea. ¿Qué hace de ahí la planta? Empieza a mandar de las hojas y del tallo, que es donde ha acumulado las reservas de azúcares, al llenado de carbohidratos. En este momento de llenado, la planta va a vivir de lo que haya reservado en su tallo desde las hojas. Por eso es muy importante hoy en maíz tener tallos gruesos, porque ahí es donde está prácticamente la reserva para ese llenado. Después de la etapa lechosa, empieza a transformarse esos azúcares en almidones. Ese almidón empieza a ser la parte de reserva del endosperma y los aminoácidos y los aceites empiezan a nutrir el embrión. Y de ahí, ¿qué nos sucede? La planta empieza a deshidratarse, a endurecerse, a preservar la vida para cuidar el embrión. Cuando ya tiene un 13% de humedad, se da la fase que se le llama de madurez o dentados. Esta es la fase dentada. Aquí ya es la madurez fisiológica, cero humedades, cuando prácticamente el kernel que se llama, que es la base del grano, está ya negro, que es allí donde decimos el grano está listo para su cosecha. ¿Para qué nos sirve la fisiología? Y aquí me detengo. En cada etapa fisiológica que se ha determinado hasta la demanda de agua de la planta de maíz y cuando empieza a bajar. Y se ha determinado que la etapa crítica es de B6 a B12. Entre B6 y B12, que también se asocia a la etapa de floración, es donde tiene la mayor demanda nutrimental y de agua. Es ahí donde ya con esta relación nos indica que es ahí donde es el empuje nutricional, tanto al suelo como foliar. Entonces, si pensamos en una recomendación de nutrición, debe estar abarcado principalmente entre B6 y B12 la mayor demanda de aplicaciones.
Solo que ahora, con estos procesos de crecimiento, que diríamos la mayor demanda es en B10, miren los picos, ahí es la mayor demanda y alguien me pregunta, ¿pero qué sucede en R1, R6? Lo que sucede es que allí va a ser movilidad del NPK que haya quedado en reservas y aún que se pueda absorber. Se ha visto que en R1 y en R6, que R6 ya ha llenado, el elemento que tiene más cúspide de movilidad es potasio. Y se ha visto que esta demanda de potasio para el llenado de la mazorca, cuando hay deficiencia de potasio por una mala fertilización, se incrementan las enfermedades. Estamos hablando de la mancha de asfalto, que hoy es el dolor más fuerte de los productores de maíz porque hacen aplicaciones de triazoles cuando están en R1 y R2, o sea, en etapa de gilote y etapa lechosa. Es donde ellos más demanda están tirando los triazoles. Pues ahora también hay una recomendación de aplicación foliar de potasio, aplicación foliar de potasio en aquellos híbridos de alta rentabilidad y susceptibles a mancha de asfalto. Yo no vendo semilla de maíz, pero ¿por qué tengo esta figura? Porque hoy, ¿qué ha sucedido? Y me gustó ver esto. Los genetistas, los que venden la genética, ahora ya recomiendan para sus híbridos niveles nutricionales. Y el gran brinco de calidad es que antes nada más te hablaban de nitrógeno, después fósforo. Hoy miren la recomendación de potasio, pero han incluido elementos como boro y zinc. ¿Cómo es que ahora están trabajando microelementos? Porque se dieron cuenta que Ingeniero, no aunque... se escucha, ingeniero. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahorita? 1, 2, 1, 2. Ingeniero Roberto. Sí, se escucha. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, sí. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces seguimos. Seguimos, ingeniero. Perfecto. Un momento, permítame un momento. Entonces, cuando yo les hablaba de la genética. Entonces, cuando hacíamos este criterio de la genética, se hacía este comentario de que los productores, cuando hablo de la genética, ¿por qué hoy hablamos de boro y zinc? ¿Por qué hoy los encargados de la genética hablan de boro y zinc? Porque se dieron cuenta en su modelo hay algo que se llama fenotipo, que es la expresión, cómo se ve por afuera una genética. Y esta es la sumatoria de mi potencial, lo que es cada célula mía, más el ambiente, si hay mucho sol, si hay poco sol, si hay agua, si hay lluvia de la semilla, y las interacciones, que es todas aquellas variables que van a ayudar, principalmente la nutrición. Ellos pueden darnos la genética, pero unas veces no pueden trabajar el ambiente. Pero si manejan la nutrición, mejorando ciertos factores nutricionales, pueden llegar a una mejor productividad. Y aquí viene cuando nosotros nos volvemos partner o nos volvemos socios de los genetistas porque manejamos la parte nutricional y principalmente evaluando la parte foliar. ¿Por qué la parte foliar? Porque la parte foliar nos determina visualmente deficiencias. Las deficiencias es ausencia de algún nutriente que se marca sobre un problema visual. O no hay otras que son toxicidades
que nos dan efectos también visuales. Por eso en la nutrición, ni mucho es bueno, ni poco es bueno. Es el balance. En eso voy a tratar de ser muy rápido y voy a tocar unos temas rápido. Por ejemplo, el elemento que más se ha estudiado en maíz se llama nitrógeno. Esta es una hoja de nitrógeno sana y cuando empiezo a tener deficiencia de nitrógeno, las hojas más viejas se me van poniendo amarillas y se empiezan a inhibir sus crecimientos. En maíz muy difícilmente vemos deficiencia de nitrógeno, pero sí podemos ver descoloraciones amarillentas, no brillo, clorosis, que muchas veces decimos es deficiencia de nitrógeno y no es una condición de azufre. Mucho productor me ha dicho, ¿por qué cuando aplico urea mis plantas no cambian de color de maíz, pero cuando tiro sulfato de amonio, mis plantas se ponen más verdes, más vigorosas y hay momentos hasta un color que brilla? Y yo les explico que nitrógeno usted aplica más con urea, 46%. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Sí? Hay problemas ahorita con la red, casi no se le escucha nada. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí, yo sí le escucho, ingeniero. Bayardo, tú tienes problemas porque... ¿Me escuchas ahora? Muy bien, voy a Hola, seguir ingeniero, entonces. Hola, ¿me escuchas, ¿me escucha, Bayardo? ingeniero? Deja, ¿me escuchas? Vaya, ¿Tú me escuchas bien, Sergio? sí, sí, yo lo escucho. No sé Bayardo, si Bayardo tiene problemas. Bayardo, ¿me escuchas, Bayardo? Sí, sí, ingeniero, lo que pasa es que como que se le está trabando. Yo, bueno, en mi caso me quedé en la parte de que dijo que el nitrógeno era el mayor elemento estudiado en el maíz. Ahí nomás, de ahí para allá no le escuché nada. Tú, Sergio, sí escuchaste todo. bueno, yo lo que sí escucho unas interferencias leves, ¿verdad? Pero sí logré escuchar. Bueno, voy a repetir esa parte para que quede, ¿verdad? Sí, sí, porque ahí me apareció azufre de un solo y nitrógeno no escuché nada. Bueno, la idea es cuando hice el comentario de nitrógeno, es decir, que es el elemento más estudiado. Que nitrógeno, cuando tiene una condición de nivel adecuado, siempre vas a ver hojas verdes y bien desarrolladas. Su deficiencia se va a marcar siempre en hojas más viejas y se va a determinar por clorosis amarillentas que llegan a secarse. Este es un elemento que en maíz muy rara vez se ve su deficiencia, pero se confunde porque muchos productores me dicen, yo tengo en las primeras fertilizaciones clorosis, amarillamientos, no hay brillantez, entonces es nitrógeno, pero es tirado urea, me dice el productor. Pero cuando aplico sulfato de amonio, cambia, la planta se me pone más verde, hay mayor brillo y hay como más vigor. Entonces, yo le digo al productor que no es un efecto del nitrógeno, es un efecto de azufre. Azufre, y aquí viene el ejemplo, sulfato de amonio tiene 21 unidades de nitrógeno, urea tiene 46. Tiene mayor concentración la urea que el sulfato de amonio, pero la diferencia lo hace el azufre, porque el azufre es responsable de catalizar el nitrógeno y generar aminoácidos esenciales. ¿Cuál es el gran problema en nuestro suelo? La acidificación por sulfato de amonio y no se recomienda mucho. Entonces, tenemos que pensar que en los primeros crecimientos de la planta de maíz hay una demanda por azufre para mover muy bien su nitrógeno. El otro elemento más interesante que no se ve muy típicamente es la deficiencia de fósforo. La deficiencia de fósforo se va a observar cuando tenemos por lo general 4 hojas con clorosis.
coloración morada o rojiza de las hojas y pobre sistema radicular. Por eso el productor de maíz siempre anda buscando aplicar una 20-20-0, 16-20-0, triple 15, pero siempre una alta en fósforo en el momento de la siembra, porque sabe que necesita fósforo para que se generen las raíces. Pero el inconveniente es, y eso usted lo debe guardar, hay interacciones. Si yo hago una buena aplicación de fósforo al inicio de la siembra, el fósforo me va a bloquear zinc y no va a haber absorción del zinc del suelo. Ahí el elemento que ustedes vieron que demandaba mucho al final del ciclo llenado se llama potasio. Potasio, esta es una planta bien nutrida de potasio, aquí es la otra, y cuando empieza a tener deficiencia de potasio en hoja vieja, van a empezar a haber deshidrataciones, quemaduras del follaje como ausencia de agua. Y eso es porque potasio es el responsable de la movilidad hídrica del cultivo. Esa movilidad hídrica que hace el potasio es el que se agarra los nutrientes de la hoja y del tallo y los lleva al grano. Por eso la fertilización potásica al final del ciclo es muy importante para el peso del grano. Pero aquí nos detenemos, hemos hablado de los NPK, los elementos que por lo general se aplican al suelo. Pero ¿por qué aplicando NPK al suelo? Vengo a ver mi planta de maíz cuando está en B6 y empiezo a observar estas mismas condiciones. Rayado de las hojas, clorosis, crecimientos del entrenudo cortos, mal desarrollados, plantajorras que no me están produciendo y muy marcada esa clorosis que se ve en toda la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y los valles intermedios. En todas las regiones que he visitado he empezado a ver estas deficiencias bien marcadas, la cual la primera deficiencia más marcada que se ve es el mineral zinc. El zinc se ve bien marcado porque se da entre nudos cortos, hojas muy lanceoladas, clorosis intervenales, y en un momento estos entrenudos cortos no hay producción ni de jilote, ni de espigas, ni de panojas. El zinc, como nutricionista le puedo decir, no es muy difícil determinar su deficiencia porque ya el Instituto de Nutrición Internacional de Plantas ya determinó desde un trabajo del 2003 el mapa de deficiencia de zinc en los cultivos. Y desde México hasta Perú, donde está en rojizo, muestra una alta deficiencia. Todos estos suelos tienen deficiencia de zinc. Y entonces no hay que ser nutricionista para decir no hay niveles adecuados de zinc para lograr producción en estos suelos. Además, esto lo correlacionaron con la población y determinaron que la población que tiene más deficiencia de zinc es la de Centroamérica y la parte de Perú y Ecuador en la región. La gente no se está alimentando con niveles altos de zinc. Por eso uno de los grandes retos a nivel de nutrición en plantas es incrementar los niveles de zinc, pero también han puesto níquel, molibdeno, manganeso, hierro, cobre, cloro y boro, pero en humanos se necesita también elevar los niveles de zinc. Uno de los mayores criterios que están haciendo los institutos de investigación es los fertilizantes son la herramienta para combatir el hambre y la malnutrición. Entonces, el manejo de nutrición, que ellos le ponen fertilizante, puede combatir el hambre y la nutrición. Y las principales deficiencias en humanos
vuelve a entrar el zinc y el hierro. Por eso hay dos alternativas: a darle una pastillita a cada persona con los niveles de zinc o biofortificar las plantas. Biofortificación es el manejo nutricional de los minerales que necesitan. Miren qué interesante, este es un trabajo hecho en trigo, en el cual aumentaron los niveles de zinc en hoja y en grano, con aplicaciones de suelo, semilla, foliar, combinación de suelo y foliar, tratando la semilla y foliar. Miren qué interesante, el rendimiento a mayor concentración de zinc en grano, mayor productividad. Por eso la aplicación de zinc al suelo y foliar favorece. Pero aquí viene el inconveniente. Si mi productor ya está aplicando mucho fósforo al suelo, que me bloquea la absorción del zinc del suelo, una de las alternativas es tratar de aumentar fertilizaciones vía foliar. Manejo foliar del zinc para prevenir crecimientos cortos, baja elongación, entrenudos y lanceolados. Pero a pesar de que se ha hecho esos trabajos, se sigue manifestando en plantaciones de alto rendimiento entrenudos cortos y rayados. Y estos entrenudos cortos y rayados, que nos dan una baja y merma de productividad, ha hecho que muchos científicos empiecen a estudiar la disponibilidad de un mineral que se llama manganeso, que yo le llamo el elemento olvidado. Ningún productor de maíz está pensando en manganeso. Y ningún productor de maíz está viendo que el manganeso es responsable de la fotosíntesis, de generar los azúcares. Dan Huber, que es un profesor que estudia la relación de los minerales con el incremento de las enfermedades, aquí investigó durante varios factores que pueden afectar la disponibilidad del manganeso. Pero algo interesante fue que él fue el primero en enunciar en 1996, que hay un herbicida muy comúnmente usado, el glifosato, en residualidad del suelo, inhibe la absorción de manganeso. Y eso lo correlacionó que cuando hay mala absorción de manganeso, incrementan las enfermedades en granos, en maíz, en arroz. Principalmente se incrementan las enfermedades. Porque Dan Huber dice que los microelementos como manganeso son las llaves metabólicas para arrancar el gran motor de producción de la planta. Y los glifosatos son herbicidas que inmovilizan la absorción de los microelementos. No estoy hablando que el glifosato es malo. El glifosato desde 1970 ha sido nuestro herbicida más popular, aún usado transgénicamente para el control de prácticamente todas las malezas y ha sido un revolucionario en la nutrición. Pero después de 50 años de estar trabajando glifosatos constantemente, la medicina tiene un efecto colateral. Tú tiras el glifosato, controla la maleza, pero mucho de este producto se queda residualmente en la planta o se metaboliza, pero ese metabolismo después lo toma la planta, se queda en el suelo. ¿Y esto qué nos va a provocar? Que haya interacciones con la disponibilidad de los nutrientes, porque este elemento es muy quelatante para los microelementos. Además, compite con la absorción del fósforo. ¿Qué quiere decir? Miren, el glifosato bloquea microelementos. Y en las investigaciones que se han hecho, miren esta investigación de campo de observación,
en un rango de 10 años en Alemania, que se hicieron los trabajos, aplicaciones anualmente de glifosato dieron baja productividad o marcada deficiencia de manganeso. Glifosato se ha determinado que su absorción o su aplicación de glifosato en el suelo me bloquea la absorción de hierro, manganeso y zinc. Y el movimiento hacia los puntos de crecimiento de hierro, manganeso y zinc con glifosato es menor, porque el manganeso tiende a hacer efectos secuestrantes que no permite que estos elementos se absorban. Por eso, cuando estamos haciendo estas labores, prácticamente nos hemos visto en la necesidad de trabajar un manejo nutricional para contrarrestar estos efectos. ¿Cómo es esto? Si en caso, como a mí me gusta mencionarlo, tenemos el problema de que tenemos que seguir usando glifosato, porque el glifosato es elemento por excelencia para trabajar la parte de control de malezas. Nosotros sabemos que el glifosato tiene un efecto antagónico con el manejo de los microelementos. Entonces, trabajos que se han hecho en Argentina, lo que han visto es que aplicaciones foliares de manganeso han ayudado a mantener los niveles de productividad. Si el glifosato que ha quedado acumulado en el suelo me inhibe la absorción de manganesos en mis suelos después de 50 años de estar trabajando, aplicaciones foliares van a ayudar a contrarrestar estos problemas. Por eso, aunque no estamos hablando de frijol, trabajos que se han hecho en Colombia han determinado que la residualidad de glifosato principalmente me afecta manganeso, boro y zinc en los cultivos de frijoles. Por eso es muy común ver esa deficiencia en muchos frijolares y aunque hayamos, digamos, son suelos ácidos con altos niveles de manganeso, pero están secuestrados por el glifosato. Para resumir aquí, miren qué interesante. En esta tabla habla de las funciones de la manganeso, pero una de las mayores importantes es la fotosíntesis, generar azúcares. Si no tenemos buenos niveles de manganeso, la fotosíntesis no se realiza. ¿Y qué sucede? La planta no crece y la planta se necrosa. ¿Qué se necrosa? Se negrea, se pone negra, se oxida, que está muchas veces visualmente asociada a la mancha de asfalto, susceptibilidad a enfermedades. ¿Qué es lo que me va a generar siempre? La limitación de la translocación de manganeso. Siempre se va a la deficiencia en hojas nuevas. Pero esto del manganeso y su importancia, miren, viene desde 1985. Y desde 1985 ya en Brasil decían, la mejor época de aplicación es 4 hojas, 8 hojas. Porque manganeso me va a estimular. Y aún se hablaba, podemos estar trabajando aplicaciones en un rango desde cuarta hoja a 12 hojas. Y ellos le ponían en ese tiempo de entre 30 a 45 días, la media de aplicación, para contrarrestar estos efectos. Con esto la fisiología, que ustedes ya lo conocieron y ya lo vieron, con determinar que hay un hambre oculta ahora en nuestros territorios, porque la residualidad de los suelos de glifosato nos ha inhibido la absorción de manganeso y la demanda de zinc, porque nuestros suelos son deficientes, hizo
que trabajo de Albion a nivel de los altos productores, diseñáramos un producto estratégico para cereales, para arroz, maíz, trigo y soyas y frijoles, porque es donde la misma sintomatología se está presentando. Y desarrollamos un producto revolucionario porque está diseñado y manejado para la nutrición de granos, de maíz, si lo queremos ver exacto. Este producto se llama Big Five, los 5 grandes, en lo cual es una formulación que nos lleva zinc, que es el elemento que se encuentra más deficiente en todos nuestros suelos y es vital para la planta de maíz, y manganeso, que es responsable de muchos procesos fisiológicos y que está bloqueado por la constante aplicación de glifosatos. Además de eso, me proporciona nitrógeno y azufre. Y hablamos que el azufre es el catalizador para que todo ese nitrógeno se pueda absorber, y hemos ayudado con una concentración de boro. Un boro que vuelve más disponible la calidad del polen. Este producto fue diseñado primero en las aplicaciones de maíz transgénico. Ustedes saben que los transgénicos son de alto rendimiento, alta demanda y que tienen modificaciones genéticas. Albion trabajó con las empresas de transgénicos y ¿qué fue lo que ellos les decían? La patente que más les parece en la tecnología de absorción y respuesta en maíz, porque en 3 horas está dentro de la planta, en menos de 3 horas. Cuando ponemos las 3 horas, nosotros estamos seguros en 2 horas, pero como el productor no calcula muy bien, tenemos que decir 3 horas. Y nos proporciona un incremento en la productividad. Big Five tiene esta tecnología diseñada con la capacidad de absorción más rápida de nutrientes. Muchas veces me hacen la consulta, mire, solo lleva 0.25 de boro, ¿es más que suficiente? Sí, porque nuestro boro va complejado en aminoácidos que permite una rápida absorción. Nuestro zinc es un quelato, nuestro boro es un acomplejado y nuestro manganeso es un quelato de alta asimilación, y nuestro nitrógeno y azufre, nitrógeno es proteína y azufre es un acomplejante. Y ustedes lo pueden ver que universidades de reconocimiento, de gran reconocimiento mundial, como Davis, California, desde el 2000, han determinado que la acumulación de la tecnología metalosate después de 24 horas de haberse aplicado foliar mantiene los niveles más altos de nutrientes dentro de la planta. ¿Cómo aplicar Big Five? Aquí tenemos una recomendación que hizo el Instituto de Luisiana, de Illinois, perdón. El Instituto de Illinois hizo el Departamento de Extensión de Illinois, que es uno de los lugares que se tiene mayor productividad en el cinturón del maíz de alta producción en Estados Unidos, determinó que Big Five en sus mejores momentos es una orientación de aplicación desde desde B6 hasta B12. El momento en estos transgénicos hablan de aplicación en B6. ¿Qué es lo que recomendamos para el área de Centroamérica? Nosotros trasladamos esta dosis en cuarta investigación y determinamos esta dosis, dividirla a medio litro por manzana en B6 y medio litro en B9. Claro, como nosotros tenemos, podría ser arrancar desde B6 a B8, medio litro de Big Five. Y desde B9 o B10 a B12, el otro medio litro. Estamos hablando de 1 litro de Big Five
para lograr esa elongación, ese desarrollo radicular, preparar a la futura mazorca y preparar lo que es la viabilidad del polen, porque Big Five contiene todos los minerales que son necesarios. ¿Qué es lo que nos favorece en nuestra tecnología? Tenemos más de 20 años de estar trabajando muy fuertemente en los lugares de producción de maíz alrededor del mundo, como México, Asia, en el caso de Tailandia, en Sudamérica como Ecuador y en los Estados Unidos. Big Five es la alternativa por su concentración de boro para polen, manganeso para fotosíntesis y desarrollo de la planta, zinc como promotor de hormonas de crecimiento y sexuales, nitrógeno como fuente de proteína y azufre como traslocador de esas fuentes de proteína. Big Five en B6, medio litro, Big Five en B9, medio litro. Total de uso, 1 litro por manzana en 2 aplicaciones. Si usted quiere ser otro productor de avanzada, puede incorporar la aplicación de metalosato de potasio en el momento que usted aplique el triazol para controlar mancha de asfalto, medio litro por manzana. Bueno, colegas, ¿qué es lo que piensan del producto? Porque ahorita es el momento de